Bien, nuevamente nos ocupamos de la actualidad de la República Argentina, la inflación, el desempleo, el aumento de tarifas. Estamos saludando a Daniel Méndez, coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie. Hola Daniel, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gusto Un tenerte, gustazo. Daniel. Bueno, ¿cómo ves la situación? Primero en forma general y después vamos a los puntos en particular. Tarifazos y la tarifa social, que ahora quieren ampliarla. ¿De qué manera se puede hacer para que no sea realmente injusto como de hecho se ve? Sí, ojalá fuera solo el problema de las tarifas, ¿no? La verdad que hay un contexto social muy difícil. Hace ya muchos años venimos, los sectores, por lo menos los sectores más humildes, venimos padeciendo muy fuertemente la inflación de hace 5 o 6 años, que impacta muy fuerte sobre todo los alimentos. Si hay un 20, un 25, ha habido un 30, un 40% sobre alimentos a lo largo de todos estos años. Y en la actualidad se suma las dificultades en relación con el empleo. Eso ha sido algo novedoso porque años anteriores uno podía, a través de un plan social o la asignación universal por hijo, complementar el ingreso que tenía que ver con el trabajo informal. Es decir, uno agarraba una máquina de cortar pastos, iba al centro del barrio y encontraba alguna changa que complementaba el ingreso. Hoy, todo lo que tiene que ver con la construcción, con aquella señora que tiene una máquina de coser en su casa y trabaja para un taller, o que arma juguetes para una empresa, o que todo ese mundo del empleo informal, que ya de por sí es un empleo absolutamente de subsistencia, pero que incorporaba 5.000, 6.000, 7.000 pesos de ingreso al hogar, está en una situación muy retraída, ¿no? Entonces, eso hace que este tema de las tarifas, más la convivencia de la inflación, que viene cediendo, pero viene cediendo porque en los hogares hay cada vez menos ingresos, entonces hay que restringir gastos, entonces hace que tampoco se pueda volver a pensar en reactivar las changas. Entonces, o el empleo informal, o ya ni hablar del empleo, el empleo en blanco, como pensamos y como vivimos y anhelamos todos, ¿no? Entonces, esa situación hace que no haya un horizonte siquiera que pueda vislumbrarse una salida, ¿no? Daniel, desde Barrio de Pie han encabezado y encabezan diferentes marchas, protestas. ¿Tiene alguna respuesta de las autoridades? ¿Llega alguna respuesta? ¿Tienen algún contacto? Sí, tenemos diálogo, dialogamos mucho Sí. con secretarios de empleo, secretarios de desarrollo social, con ministros. El problema es que no terminan de digamos, poner la suficiente, no digo vocación, sino en concreto, volcar una serie de recursos en políticas públicas que atemperen esta realidad. Nosotros creemos que el escenario es muy complejo y que debe sancionarse desde todo el sector político, social, empresarial, religioso, un acuerdo que permita transitar esta etapa. Nos parece que una situación muy difícil se encaminó mal, se encaminó con medidas que no fueron consensuadas, con sectores, como te decía, de todo el arco social, político y económico, y que eso dificulta el camino porque hay sectores medios que antes iban a comer afuera o que pagaban la prepaga más la educación privada de sus hijos y hoy están en dificultades, y ni hablar los sectores más humildes, que hoy ya hay incluso trabajadores, como te decía, que hoy no tienen acceso a las changas, tienen que volver a los comedores, a las parroquias, a ir a la escuela con sus chicos a solventar la alimentación, que antes esa situación no estaba. Entonces todos estamos un poquitito peor. Y eso requiere de poder ponernos de acuerdo para pensar un horizonte junto. Nosotros creemos que eso no está y creemos que en ese contexto hoy debe sancionarse una ley de emergencia social, que se cree un fondo anticíclico para que a través de gravar determinadas ganancias pueda atenderse a los sectores más humildes, pensarse políticas de empleo mucho más agresivas para fomentar el trabajo, porque si no es muy difícil la falta de horizonte. Daniel, esa emergencia social que vos estás planteando y que en definitiva también la han planteado en sectores políticos porque han ido al Congreso también a plantearlo, hoy lo van a hablar con la CGT, hoy se van a reunir, hoy no es un día diferente para el movimiento obrero porque es rara las reuniones del movimiento obrero con movimientos sociales y hoy se va a dar dentro de un rato. Sí, la verdad que es algo auspicioso, ¿no? Nosotros
somos partidarios de encontrar puentes con quienes hasta hace un tiempo quizá no era tan explícito, tan visible esta situación. A nosotros nos parece muy importante, como te decía, ¿no? Encontrar consensos entre el movimiento obrero organizado, que tenía una agenda parada alrededor de las reivindicaciones, del impuesto a las ganancias, de la reapertura de las paritarias, y nos parece interesante encontrar puntos de acuerdo en relación con la generación de empleo, con las dificultades que tienen los trabajadores informales, claro, que no son parte quizá de la representación que tienen los sindicatos en relación con cada uno de sus representados, pero sí encontrar un planteo para entre todos poder encontrar una institucionalización del conflicto y de la situación que vivimos, porque si no vamos a vivir en una situación de permanente cuestionamiento, y nosotros lo que aspiramos es encontrar un canal de diálogo con el gobierno y que de esa forma poder evitar que esta situación, porque un país que tiene un 10% de desempleo, un 35% de pobreza y un 57% de empleo informal, o de dificultades, perdón, de la familia para conseguir empleo, para tener un empleo que lo satisfaga, es un país muy difícil, ¿no? Es muy difícil de que sea vivible, y si eso se puede encauzar a través de encontrar respuestas con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno, nos parece que es el camino, ¿no? Daniel, hablemos un poco de urbanización de las villas. Sí. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo ustedes trabajan con el Gobierno? Porque ahora Gobierno es ciudad, provincia y nación. Y han venido aquí representantes, funcionarios que nos han comentado acerca de este tema, que es ahora un poco más fácil, ya contando lógicamente con el control de los estados. Bueno, a nosotros nos parece que la urbanización es el camino. El problema es que bueno, ya ha habido mucho tiempo de no poder avanzar. De vuelta, nos parece que los consensos y encaminarlo a través del diálogo y encontrar caminos de acuerdo entre los habitantes de las villas y el gobierno es el camino que se debe considerar. Nosotros creemos que la ciudad también está muy atrasada respecto de, digamos, el sur y la falta, digamos, de atención que tienen en los barrios de allí, donde nosotros tenemos muchísimos vecinos y vecinas que articulamos en trabajo en cooperativas, en comedores comunitarios. La situación de falta justamente de urbanización y de falta de respuestas es un diálogo permanente y un cuestionamiento permanente que le hacemos a los funcionarios, y ojalá que puedan acelerarse si la traba ha sido esta pelea ridícula que ha habido entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad en los últimos 8 años, ¿no? Bien. Daniel, gracias por Muy haber amable venido. ustedes, Muy amable, muchísimas gracias. Daniel. Daniel Méndez es el